Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga, los saludo con la preciosa paz que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. Tenemos una esperanza viva, tenemos una bendición muy tremenda que Dios ha querido darnos a su iglesia, y pues queremos seguir anunciando el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo, a toda raza, tribu, nación, lengua, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios. Nos saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que el Señor les dé confort, les dé paz, les dé tranquilidad, ¿verdad?, en medio de este terrible problema que tenemos a nuestro alrededor. Pero no hay que quejarnos, hay que aprender a darle la honra y la gloria al Señor, y desearles lo mejor, ¿verdad?, para que podamos así honrar al Señor y saber que Dios ha hecho esto para que nos acerquemos a Él. Tenemos tiempo para leer más la Biblia, aprendernos textos de memoria, tenemos tiempo para leer libros, tenemos tiempo para orar, para ayunar. Gloria al Señor, tan sabroso que se siente uno cuando uno ayuna. O sea, al principio como que la carne se resiste, porque está acostumbrado, ¿verdad?, a comer 3 tiempos o 4 tiempos o 5 tiempos, ¿verdad? Pero cuando empezamos a acomodar nuestra condición y a no darle tanto de comer, entonces el cuerpo se siente muy bien, más livianito, se siente uno mucho mejor. Y aún esto también es muy bueno como un consejo para los que están propensos a tener catarro, tos y dolor de cabeza, de huesos y todo lo demás, ¿verdad? El ayuno es muy bueno, no ayunar mucho, pero por lo menos ayunar, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo un día sí, un día no, un día sí, un día no, y eso me ha ayudado mucho. Gloria al Señor, para poder, ¿verdad?, oír la voz de Dios, estar espiritualmente en un ambiente donde uno pueda acercarse al Señor y poder así honrarlo a Él. Así de que en vez de quejarte, mi hermano, mi amigo, mejor hay que darle la honra y la gloria al Señor. Y pues ya lo mencioné, hay muchos libros muy buenos, especialmente la palabra del Señor, en donde están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Gloria al Señor. Y si tienes algunas preguntas, pues ya sabes, por favor, estamos para servirles. Escríbanos, llámenos. Hay muchas maneras ahora como hacerlo. Y pues hay tanta distracción también. Exhortamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos y amigos que tengan mucho cuidado, ¿verdad?, con las redes sociales. ¿Por qué? Porque se puede uno meter tanto allí que pierde uno el tiempo. Gloria al Señor, y tener cuidado de no andar buscando y mirando cosas que uno no debe. Mejor ocuparse en la salvación con temor y temblor. Y esa fue la razón por la cual Dios me movió a mí para empezar a hacer programas pequeños, mis hermanos, al sentir la grande necesidad que hay, ¿verdad? Dios llamó mi atención, y los textos que el Señor usó fue Segunda de Crónicas 7:14, donde dice: si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Y como el mundo iba tan rápido, entonces el Señor vino y detuvo las cosas, mi hermano. Todo el mundo ahora, ¿verdad?, tapadita la boca, y qué bueno, porque así no le entienden a uno lo que habla, o no habla muy recio, o no le quiere hablar uno porque pues no lo oye. De todos modos, Dios lo hizo para que nosotros tuviéramos más tiempo consagrándonos al Señor, acercándonos al Señor, y deseamos, ¿verdad?, empezando con decirle: Señor, enséñame a orar. Dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para servirte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y pues Dios los bendiga en el nombre del Señor. Y vamos a continuar aquí. Estábamos leyendo acerca del misterio, el misterio escondido desde los siglos en Dios.
¿Ok? Y vamos a leer ahora el capítulo 3 del libro de Efesios. En el versículo 1, el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Qué tremenda expresión. Prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. O sea que Dios había llamado al apóstol. Él era fariseo de fariseos. Era una de las religiones más fuertes en Israel en aquel entonces, ¿ok? Entonces el Señor lo llamó ahora para predicarle a los gentiles, para que saliera la palabra de Jerusalén y pudiera llegar hasta donde estamos nosotros por medio de los escritos que Él dejó. En Efesios capítulo 3, versículo 2 nos dice de la siguiente manera: si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Es lo que estoy tratando de explicar en forma sencilla para que mis hermanos puedan entender el grande tesoro que tenemos. Dios levantó a este varón, a un apóstol, a un hombre especial, apóstol Saulo de Tarso, que se llamaba, y después el Señor le puso Pablo. Y dejó escrito, ¿verdad?, todo lo que el Señor le reveló, algo muy especial. Versículo 3, es a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuál es el misterio? Dice aquí el versículo 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Gloria a Dios. El Señor vino por los suyos, vino por su pueblo Israel. ¿Okay? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Lo volvemos a repetir una y otra vez. Pero no lo recibieron porque no lo amaban, no. Lo recibieron porque ese era el plan de Dios. ¿Para qué? Para que se abriera la puerta para nosotros los que estábamos fuera. Así como el hijo pródigo. ¿Okay? El hijo mayor que estaba en la casa, esa historia, se habla bastante del hijo pródigo, pero casi no se habla del hermano mayor que estaba en la casa, ¿verdad? Entonces se enojó el hermano mayor porque cuando regresó el hijo pródigo le hicieron fiesta, le pusieron un anillo, le dieron mejores ropas que tenían, hermano. Entonces el hermano mayor se molestó y dijo: Padre mío, le digo, yo siempre he estado aquí en la casa y tú nunca me has matado a algún cordero, nunca me has dado lo mejor. Entonces vino su padre y le dijo: hijo, mis cosas son tus cosas, tú siempre has estado aquí en la casa, pero este hijo estaba perdido y ahora ha regresado. Esa es la historia tuya, la historia mía, la historia de aquellos que Dios está llamando. ¿Para qué? Para que sean ahora, dice aquí, herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo Jesús por el Evangelio. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No somos cualquier cosa. No te dejes engañar por el enemigo. La mala inclinación que te dice que eres pobre, que no tienes, que te pasa una cosa y que te pasa otra. El diablo siempre trata de estorbarnos. ¿Para qué? Para que nosotros nos desanimemos. Gloria a Dios. En vez de que te desanimen, mejor ponte a orar, ponte a leer, ponte a cantar, aprende un instrumento. Tantos instrumentos que hay que aprender en este tiempo, que tenemos bastante tiempo para poder aprovecharlo. Gloria a Dios. Entonces damos este testimonio. ¿Por qué? Porque queremos animar a la gente, animar a los hermanos. ¿Para qué? Para que no nos demos por vencido, porque ya mero llegamos. Gloria a Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados, dice Pedro, y velad en oración. Gloria a Dios. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo Jesús por el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, de aquí del capítulo 3 nos vamos a brincar o regresar al capítulo 2, el versículo 11, para seguir el mismo plan que está aquí. Entonces, el apóstol Pablo
Es el que Dios levantó como un gigante para predicarle a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. En el capítulo 2, versículo 11, nos dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que eran llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con la mano en la carne. Voy a explicar un poquito. Al pueblo de Israel se le llama el pueblo de la circuncisión. ¿Por qué? Porque fue el pacto que Dios hizo con Abraham para que se distinguieran de las demás naciones. ¿Ok? Les dio que a los 8 días el niño varón se circuncide su miembro. ¿Para qué? Para que así sea un apartado, un hombre especial. Dios así lo permitió. Ese pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces nosotros los incircuncisos, o sea, los que estábamos fuera, los que no éramos pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo: acordaos vosotros gentiles que en otro tiempo eras de la incircuncisión, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Estábamos fuera, no teníamos esperanza, estábamos perdidos, vivíamos en una oscuridad tenebrosa, no había ninguna esperanza para nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Gloria a Dios. Si Dios nos ha hecho su herencia, si Dios nos ha hecho, mis hermanos, sus hijos, traemos ahora los genes de Dios. No fuimos engendrados de carne y sangre, mas de Dios, engendrados de Dios. Entonces ahora en nosotros está completamente, volvimos a nacer otra vez desde que el Señor nos alcanzó, y por eso le amamos. Dice que estábamos alejados de la república de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces agradecemos a Dios porque Dios ha usado al pueblo de Israel para que cuando el Señor Jesucristo vino, ellos no le recibieran, porque el Señor vino a lo suyo. Él vino y les dijo a sus apóstoles: no vayan a casa de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el mensaje al principio, hace 2000 años, gloria al Señor. Pero ya el Señor tenía el plan de que no lo recibieran, hablando del pueblo de Israel. Y al no recibirlos, entonces fue cuando el Señor fue crucificado por causa del gobierno del Imperio Romano. ¿Ok? Entonces Él fue a las partes más bajas de la tierra, murió el Señor, pero al tercer día se levantó de los muertos. La muerte no pudo contra Él. Gloria al Señor. Entonces Él venció el imperio que tenía el diablo. Por eso tenemos aquí arriba, miren, aquí arriba tenemos la bandera de Israel. Por ahí está la bandera de Israel, porque amamos a ese pueblo de donde ha venido nuestra salvación. Gloria a Dios. Amamos al pueblo de la Biblia, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios quiso escoger. Entonces ese es uno de los misterios principales de la palabra del Señor. Entender que este libro, mi hermano, no es mexicano, ni es guatemalteco, ni es de ningún país. Es la historia de un pueblo que vive. La historia del pueblo de Israel. Siempre ha existido Israel. Aunque fue al esparcimiento, fue sacado de su tierra por 1900 años, mi hermano. Pero Israel nunca perdió este libro. Nunca dejaron de guardar las leyes que Dios les había dejado. Imperios han terminado. Imperios mundiales se han acabado. Israel sigue vivo. No por la voluntad de ningún país. No, sino por la voluntad del Todopoderoso, porque Él dijo que primero dejarían de ser las leyes que rigen el universo antes de que Israel deje de ser nación. Nos dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 31. Aleluya, versículo 35 dice: así ha dicho el Señor, que da la luz del sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren,
delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Muy importante estos versículos. ¿Qué quiere decir? Que primero dejarán de ser las leyes que rigen el universo, mi hermano, antes de que Israel deje de ser nación. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces ya dijimos, esta es la historia de un pueblo que vive. Si el pueblo no existiera, entonces este libro no tuviera el valor que tiene. Entonces Dios escogió a esa raza, a ese pueblo, a esa nación, Israel, Jerusalén, mi hermano. Por la gracia del Señor hemos estado allá y nos hemos regocijado increíblemente. Qué regalo tan especial poder ir a Tierra Santa, estar allá con nuestros hermanos. Entonces regresamos aquí, me inspiré, ¿por qué, mi hermano? Por leer, qué tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué tremendo, un testimonio personal. Yo tenía 19, 20 años y yo sentía que la vida no valía nada. Yo sentía que el mundo, hermanos, no tiene nada bueno que darnos, pero no sabía cómo salir de allá hasta que el Señor me trajo a este país. Y aquí, 3 meses después de que llegué, a los 21 años, mi hermano, en el mes de diciembre, yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados. Gloria al Señor. Y el Señor me dio el don de su Espíritu Santo. Pero 3 meses antes, en el mes de octubre, el Señor a mí me alcanzó. Yo nací de nuevo en el mes de octubre de 1978. Gloria al Señor. ¿Ok? En ese mes empecé a ir a la iglesia en octubre. En octubre el Señor me alcanzó y yo entregué mi vida al Señor, y después de 3 meses fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al guatemalteco, y al mexicano, y al salvadoreño, y al hondureño, y al ecuatoriano. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Gadi, que es el que me ayuda aquí con editar los programas. Al Señor sea la honra y la gloria. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso el apóstol nos dice en el versículo 11, acordaos vosotros gentiles, no se les olvide qué tremendo privilegio tenemos y qué precio se ha pagado para que ahora nosotros seamos parte de la salvación que Dios tenía para sus hijos. Que Dios tuvo misericordia de nosotros, cambió nuestra vida, cambió nuestro ser, cambió nuestra forma de pensar, mi hermano, cambió la forma de hablar. Antes teníamos un lenguaje el léxico estaba muy malo, hablábamos puras perversidades, puras maldades antes de que el Señor nos alcanzara. ¿Por qué? Porque éramos poseídos por el demonio. Éramos poseídos por el espíritu malo, mi hermano, que nos decía que entre más cosas malas hacíamos y entre más hablábamos mal, más fuertes nos sentíamos. Una trampa del enemigo. Mi querido amigo, acepta al Señor, acércate al Señor, corrige tu vida y Dios te va a hacer muy bien. Para ti también son estas palabras, para que puedas alcanzar a mirar la herencia, el tesoro tremendo que tenemos los hijos de Dios. Y Pablo, el apóstol, es el que nos recuerda que no se nos olvide que antes no valíamos nada. Sin Cristo la gente no vale nada, gloria al Señor. Con Cristo todo lo podemos. En Cristo que nos fortalece, con el Señor nos sentimos completos, estamos completos. Gloria a Dios. Y por eso le amamos y por eso quisiéramos estar todos los días en su presencia. Por eso queremos estar todos los días en su presencia, en la iglesia, compartiendo el mensaje, hablándole a las gentes y compartiendo con los hermanos y viajando. Pero ahorita no es el tiempo, este es el tiempo de acercarnos al Señor. Así de que es mi oración, mi deseo, que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su protección y ponga en tu vida shalom, ponga en tu vida paz. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. En hebreo se dice Bashem,
Yeshua HaMashiach Adonai. Y si lo crees, puedes decir amén. Dios te bendiga.